Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos de inmediato con una entrevista bien interesante a la hora de ir analizando no solamente lo que tiene que ver con la forma en que nuestros especialistas ven la realidad sísmica en nuestro país, sino que también cómo muchos de ellos han ido a otros lugares del mundo para efectivamente ir viendo los alcances que tiene las normas de construcción, lo que tiene que ver con las capacidades que otros países pueden llegar a desarrollar en torno al tema sísmico. Y bueno, una misión técnica del Colegio de Ingenieros de Chile, integrada por 2 titulados de la Universidad de Santiago, realizaron una investigación que es pionera sobre las causas de los devastadores terremotos que afectaron la frontera entre Siria y Turquía. Los eventos ocurrieron en febrero de este año y lamentablemente dejaron 60.000 fallecidos y más de 120 heridos. Tras su visita a la zona, detectaron algunas deficiencias, tales como la carencia de una robusta red de monitoreo de actividad sísmica, y además desarrollaron un estudio detallado de la mecánica de los suelos que impide contar, y más que nada se necesita un estudio detallado de la mecánica de los suelos que impida contar con, por ejemplo, zonificación de movimientos telúricos. Es parte de lo que queremos empezar a conversar con quienes ya están conectados con nosotros: el ingeniero civil en geografía académico de nuestra universidad, Francisco Morales Peña, y también el ingeniero civil de nuestra universidad y presidente de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros, Francisco Morales Peña y Mauricio Castillo. Gracias por acompañarnos, profesores, y poder hablar de lo que fue esta visita a esa zona del planeta. ¿Cómo están? Muy bien. Buenos días. Bueno, Muchas gracias, Rodrigo. Oye, muchas gracias por la presentación. Ambos somos, como tú bien decías, sí, titulados de la Universidad de Santiago, así que es un placer dar a conocer nuestra experiencia en el extranjero, en nuestra casa de estudio. Yo creo que partamos cómo se originó esto. Esto fue una idea de Mauricio, así que le voy a dar el pase a Mauricio. Él estuvo un año previo y después coordinó de una manera a inicios del 2023 esta misión técnica en la cual yo me incorporé. Así que, Mauricio, cuéntanos un poquito la génesis y vamos contando después. Sí. Bueno, también agradezco la invitación de la Casa Matriz, de nuestra alma mater. Solo contarles que por motivos culturales y de interés histórico me aproximé al Medio Oriente. Estuve en Siria, Líbano, Jordania y todo, por ser la cuna de la civilización un año antes. Y me vine con la impresión de esa zona, sobre todo la de Siria, tuvo cerca de 15 años de guerra civil interna, las últimas guerras que he tenido. Y hay patrimonio de la humanidad muy dañado, hay monasterios, está Palmira, hay tantas zonas de interés cultural para la humanidad, digamos. Entonces, estaba pensando en un desarrollo de restauración de patrimonio de la humanidad, y me vine con esa sensación. Hicimos una exposición fotográfica en el Club Sirio Chileno y algunos profesionales que fuimos. Pero ¿qué pasó? Que cuando partimos en febrero y viene este terremoto enorme y su réplica el 6 de febrero, tuve que repensar el tema. Exacto. Y me di cuenta que nosotros como Chile, un país en vías de desarrollo, con recursos limitados, y yo recientemente había estado en esa zona y digo, ¿y qué podemos hacer? Y bueno, cosas materiales no podemos aportar, pero sí intelecto y conocimiento, y Chile está posicionado de los top 5 del mundo en materia sísmica y en estudio y en desarrollo. Entonces se me ocurrió que podíamos armar una misión para ir a una asistencia técnica en materia sísmica, de modo de evitar de alguna manera un poco la cantidad de víctimas que han sufrido, porque ya había habido unos terremotos anteriores, habían muerto 17.000 personas. Hoy día en ese terremoto murieron cerca de 60.000, 40.000 en Turquía y 20.000 en Siria. Así que ahí partió la idea. Fuimos colegio, nos patrocinó la Cancillería, y el Colegio de Ingenieros nos dije, perfecto, patrocinamos, pero necesitamos ingenieros colegiados. Y bueno, y Francisco, que ha pertenecido al colegio muchos años, calificaba perfecto la universidad. Él puede contar, también tenía interés en Siria, y armamos un equipo y dividimos una misión técnica en 2. Así que así partió esto, y es un honor y un orgullo poder aportar con algo a un país tan que ha sufrido tanto, de tantas maneras.
Tomándome un poco, profesor Castillo, de lo que tiene que ver con la guerra civil, ahí usted aludía a lo que ha sido lamentablemente este denominador común que ha tenido este país durante estas últimas décadas. ¿Es un factor a tomar en cuenta respecto a la débil institucionalidad en temas sísmicos, las características de las construcciones, para también ir aquilatando cómo los factores de carácter político pueden eventualmente influir en este caso en la urbanización y en la calidad de vida? Y ahí dejo abierta la pregunta para ambos, profesor Morales también. Sabes que es un tema geopolítico, tú bien lo dice Rodrigo, ya lleva más de 15 años en una situación bastante compleja, están aislados. De hecho, cuando conversamos esto, como les reitero, partió una idea de Mauricio, la tomó el colegio y tuvimos todo el auspicio de las autoridades en Siria. Claro, tú encuentras otro escenario, hay otra orgánica, otra institucionalidad, y por lo tanto, con un país con 15 años, una situación interna bastante compleja, tanto en el norte como en el sur, y además el sismo que fue en Turquía, sí, pero con réplicas fuertes, es como fatal, ¿ya? Y ahí empiezas entonces, surgió esta idea que quiero hacer énfasis, sí, y aquí me sale el lado académico también, Rodrigo, de que la ingeniería es un poco la ve frío, y hay puntos para Mauricio también, de que la ingeniería es súper solidaria, y esto es un acto solidario. Siria estaba totalmente aislado, si no los pescan. Fuimos nosotros, había ido un experto y una charla, un japonés, y hay cierta ayuda de 2 o 3 países que son de la zona. Entonces, cuando estábamos allá, claro, uno empieza a evidenciar en terreno la gran cantidad de carencias que tienen de normativas, de regulación, de fiscalización, pero también hay que entender en el contexto en el cual están. Sí. Y eso creo que fue un punto súper bueno de nuestra misión, en las cuales nosotros aportamos nuestra experiencia, más de 100 años con normativa, con cierta institucionalidad muy acabada, pero también aprender de ellos. Sí. Y eso creo que es súper importante también. Sí. No llegar con una soberbia, nosotros somos los expertos de Latinoamérica, esto lo otro, sino que aprendimos mucho. Resumiendo tu pregunta, sí, hay bajo este contexto, insisto, geopolítico, bastante aislado, y por lo tanto eso redunda en que hay obviamente faltas de ayudas económicas, y por lo tanto eso también dentro de la institucionalidad, que la podemos ver más adelante, carencia bastante fuerte al respecto. Sí. Volviendo ahí, profesor Castillo, y a propósito también de la consulta que hacía anteriormente, no sé si tendrá asidero, es algo que se me vino a la mente a propósito del tema y lo que tiene que ver con el contexto geopolítico, como decían. De repente, a la hora de construir, se plantea una construcción no permanente, dada la situación de guerra. ¿Es un factor a tomar en cuenta? No sé cómo lo ve, profesor Castillo. Sí, lo que ocurre es solamente, sí, para complementar la idea, están abandonados de la Alianza Atlántica, de la OTAN, sí, ya no hay nadie de Occidente ayudando, y la Liga Árabe los tenía aparte por años, recién se está incorporando Siria, de modo que es un país que es un paria en la zona, y sin recursos, con mucha pobreza, con mucha infraestructura destruida, en un estado de emergencia permanente. Sí. Las prioridades son otras: llegar con agua, con energía, resolver el tema habitacional o infraestructura en la medida de lo posible. Sí. No es posible darle una continuidad a un plan gran maestro, sí, que cuente con recursos y planificación central. Entonces está resolviendo en la medida de lo posible. Recién se estaban viendo luces cuando de que fue incorporada la Liga Árabe nuevamente, Siria, y estaban recibiendo ayuda, y viene ahora la guerra que se establece, sí, contra Israel y el pueblo palestino. Entonces, y eso involucra al Líbano, involucra a Siria de alguna manera, en actos de Golán. Entonces, la tensión hace que toda la prioridad esté en el tema bélico y salir indemne de alguna manera, más que resolver, sí, un formal desarrollo planificado, claro, de la ciudad, de la infraestructura. Entonces, es una lástima, sí, que se superpongan todos esos males. Ya entrando también en temas vinculados a las características, nosotros tenemos más o menos asimilado cuáles son las características de los sismos que tenemos. ¿Cuál es el caso de Siria? ¿Son interplaca, intraplaca, superficial, falla? ¿Qué características tienen? Porque obviamente a la hora de pensar en la forma en que construimos tiene mucho que ver con las características del terreno, ¿no? Sí, hay una cosa bien particular en Chile. Hablábamos ya que hay una cultura sísmica. Esto ha sufrido, toda la historia de Chile ha sufrido sismos, y la gente tiene conciencia que estamos en una zona de subducción, y están las placas de Nazca y las placas sudamericanas. Eso está muy claro en Chile, sí, y los sismos,
y hay una cultura, de alguna manera la gente sabe que estamos, y están los volcanes. Allá hay poca conciencia cultural, porque la frecuencia de los sismos grandes está muy distante, pero ellos están básicamente en la falla de Anatolia, en el norte de Siria. Está la falla norte de Anatolia y la falla sur de Anatolia, que está en Turquía, pero la falla sur, que es muy extensa y de mucha actividad, es una falla que colinda con Siria. Y esa falla, en toda esa zona colindante, es una zona de mucha sismicidad. Y está el Mar Muerto, hacia el Mar Muerto está la Gran Falla, que es una fosa gigante, y está el permanente interacciones de placas. Entonces está entre medio de dos placas, una falla y de fricción, una contra la otra, no como la nuestra, Claro. pero hace que haya muchos terremotos superficiales, muy dañinos. Y entonces es otra condición de tipo de falla, pero con una sismicidad tan agresiva y tan importante como la nuestra. Entonces, lo primero que quisimos dar es que tuvieran conciencia que viven en una zona sísmica, no es que van a estar plenamente sufriendo sismos. Eso fue una primera interacción del conocimiento que tenemos nosotros. Bueno, profesor Morales, muy en la línea de tomar conciencia de las características de la zona en la que están, es importante también ver cómo se va fortaleciendo eso. Ya lo decíamos, la geopolítica, las características que ha tenido Siria en los últimos años hacen difícil el poder avanzar. Sin embargo, los diagnósticos ya los han hecho. Falta una red de monitoreo que sea robusta por el tema de actividad sísmica, y ya lo decíamos en la introducción también, los estudios detallados de la mecánica de suelos. Es importante entrar en eso, profesor Morales. Sí, sin duda. Mira, hay una frase que me gusta mucho. Lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, eso fue en acuerdo el primer día que llegamos, que esto fue toda una aventura llegar. Sí, me imagino. Nos invitaron a una empresa de ingeniería estatal y tuvimos reunión con varios ingenieros ahí, y una de las intenciones era mía, nosotros tenemos cierta experiencia, evaluar económicamente los daños. Entonces, yo voy y le pregunto al ingeniero, oye, esa información confidencial, esa es una información que no. Claro. Entonces, hay muy poca información y cuesta obtenerla, porque hay cierto recelo, hay cierto temor que es entendible en base a lo que nosotros hemos comentado, ¿ya? Por lo tanto, eso dificulta las tomas de las medidas. Sin duda, esta primera etapa era presenciar, viajar, ver, tener este contacto con las autoridades. Quiero hacer referencia un poco, nosotros estuvimos en las ciudades, partimos en Damasco, para nuestros auditores, después nos fuimos a Alepo, una ciudad que estuvo muy conflictada con la guerra civil y todo. Estuvo en la noticia mucho tiempo, Rodrigo, que hace más de 100 años fue el último terremoto allá. Entonces quiero enfatizar, obviamente el tema cívico, cultura, educación cívica, no lo tienen incorporado. Pasó el terremoto, nosotros estuvimos en agosto, el terremoto, como bien señalamos, fue en febrero. Pasaron 6 meses y seguía la vida igual. Mira, temas tan domésticos que seguían los escombros en las calles. Y en la serie de reuniones que tuvimos, allá tienen gobernaciones. Entonces, por lo tanto, tuvimos muchas reuniones con los gobernadores. Hay algunas, como siempre, gobernaciones con más recursos y otros. Habían gobernaciones muy modestas que no tenían retroexcavadoras y las tenían que facilitar para los otros, porque temas tan sencillos como sacar los escombros, no había esa posibilidad. Quiero contarles también a nuestros auditores una situación que es, imagínate, tienen cortes de luz, no hay luz permanente. Nosotros caminamos por la calle, entonces dificulta toda esta reconstrucción a mediano plazo, porque ya el corto plazo, como ya lo hemos reiterado, ellos viven el día a día, por lo tanto eso dificulta también esa situación. Incorporar ellos que tengan incorporado el tema de los sismos es un tema que tienen que incorporar dentro de su cultura. Lo que decíamos, las placas generalmente lo que tienen allá son 3 placas que es por fricción que se genera el terremoto, y hay redes sismológicas, pero hay poca información. Y eso también es un desafío para nosotros en una segunda etapa de esta misión técnica, llevar equipos y hacer las gestiones y las mediciones para tomar las medidas al respecto. Exacto. Profesor Castillo, no sé si también quiere hacer ahí algún apunte respecto a los diagnósticos que hicieron. Sí, muy breve. Nosotros, esta primera etapa de la misión, que esperamos poder desarrollar una segunda en 2024, la primera era de prospección e intentar levantar antecedentes y saber cómo era la normativa y cuál evolucionada estaban y si tenían instrumentación y conciencia. Bueno, hay muy poca instrumentación, no se están viendo muchos puntos de actividad ni respecto de los movimientos o de la actividad entre placas. Hay también poco zonificación de suelos,
y las normativas que se están usando es una copia de la americana adaptada sin una localidad o que sea inherente o propiamente tal de Siria, sino que entonces yo creo que están bastantes pasos atrás y necesitan actualizar ese tema. Entonces, primero hallazgo, por ejemplo, hay un tipo de falla muy frecuente que se produce en el primer piso, que se denomina falla primer piso, es porque el primer piso es muy alto, muy esbelto, porque hay mucha actividad comercial en el primer piso y de ahí para arriba se hacen los departamentos, y ese es muy frágil, ese primer piso. El edificio puede que no falle, pero falla, colapsa el primer piso y se viene todo el edificio abajo. Después la mecánica del suelo, como no se hace y no se exige, son muy superficiales, hay mucha falla de suelo y colapsos diferenciales, y hacen colapso. Hay poca conciencia del tipo de armadura, hormigón reforzado o albañilería reforzada no existe, usan pura albañilería de bloques con mortero, pero no reforzada o armada, de modo de que aporten estructuralmente. Entonces hay una serie de cosas, uno puede construir hasta 10 pisos sin pedir autorización, ni mostrar memoria de cálculo, ni plano, ni mecánica de suelo. Y hay muy poca fiscalización. Lo estatal está mejor hecho porque hay fiscalización estatal, pero en general llegábamos a zonas que el 50% de lo que se había edificado no tiene autorización ni permiso. Entonces, bajo esas premisas, con poca conciencia sísmica, con poca medición, con poca conducta estructural respecto a lo básico, de envergaduras mínimas, profundidad mínima, y estudios o memorias de cálculo, hace que esté expuesta la población a mucha fragilidad ante estos sismos, digamos. Yo quería recordar que estamos dialogando a esta hora aquí en Enlace USACH con Francisco Morales Peña, ingeniero civil en geografía, académico de la Universidad de Santiago, también con Mauricio Castillo, ingeniero civil de nuestra universidad y presidente de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros de Chile, a propósito del estudio que se ha elaborado sobre deficiencias estructurales y de mecánica de suelo tras el terremoto en Siria. Tuvieron una visita in situ, pudieron estar en cada una de las zonas afectadas. Yendo también al apoyo, los antecedentes, estos entiendo que se van a entregar a las autoridades también, se va a ir evaluando aplicación de normas, se van a sugerir normas, pero es bien importante también hacer la bajada más realista con todos los antecedentes que nos entregaban, las características políticas que se están viviendo, y ahí a la hora de buscar también soluciones, ver de qué manera institucionalidad internacional puede hacer algo al respecto. Sabemos que ahí se está de manos atadas, se depende mucho del régimen. Ahí también nos decían de que hay mucha información que es clasificada, que no se entrega. ¿Por dónde van también las soluciones, siendo además bastante realistas, profesores? Dale, mira, hay un aspecto que quiero comentarles, porque después de todo este daño viene la etapa reconstrucción, sí, que es no menor. ¿Qué hacemos? Contaba el tema de los escombros. Visitamos 2 ciudades en las cuales ellos han tenido ayuda, que son estos socios estratégicos, vuelvo a la geopolítica, de China y de Irak. Visitamos los típicos containers para emergencia, habilitar la vivienda. Nosotros fuimos en agosto, recordemos que el terremoto fue en febrero. Sí. Nos dijeron que en Siria el invierno era muy duro y todavía no se estaban habilitando. Entonces les decíamos a la autoridad, oye, tienen un invierno súper duro, ya tienen los containers, empiecen a habitarlos. ¿Dónde estaba la gente todavía viviendo? En gimnasio, con los familiares, imagínate. Visitamos en otra ciudad un edificio que estaba en construcción y también nos llamó mucho la atención. Un edificio bien bonito, 3, 4 pisos, pero con un lujo que no tenía sentido. Yeah. El sentido de la urgencia no lo habían incorporado. Entonces estaban viendo el mármol, estaban un poco viendo si le ponían un balcón o no. Y la urgencia, imagínate, Rodrigo, era trasladar a la gente para que pueda vivir ahí, insisto, por temperaturas muy bajas en el invierno. Por lo tanto, recibieron esa ayuda que dije ya de esos 2 países, pero lo que falta es el sentido de urgencia y aplicarlo. Y eso sí lo hicimos bien enfático. Durante el próximo mes tenemos ya el compromiso de entregarlo a las autoridades sirias, primero a la Cancillería, vía las autoridades que están presentes allá en Siria, y obviamente nuestro informe se va después a difundir dentro de las autoridades en Siria. Sí. Profesor Castillo. Yo quería complementar, bueno, tenemos yo creo que de las cosas positivas que tanto las autoridades como la academia, los gremios de ingeniería nos recibieron muy bien y se nos pidió dar unas charlas en la Universidad de Damasco, que es una de las más prestigiadas, ya dimos unas conferencias en la Universidad de Córdoba también, y en la cual pudimos poner
realmente los 100 años, por ejemplo, en Chile, digamos 100 años desde que registramos terremotos y hacemos normas, las vamos actualizando cada vez que hay un sismo, las vamos mejorando en algún aspecto, y esa cultura que es un continuo, de una mejora continua, una percepción de que uno vive en riesgo permanente y debe tomar medidas. Ellos la tomaron muy bien, que eran muy abiertos, tenemos mucha expectativa de aportar, tenemos la segunda misión, esperamos llevar el instrumento, dejar el instrumento, establecer algunas cooperaciones en la cual participa la academia, los gremios sirios con el Colegio de Ingenieros y algunas universidades. Esperamos que la Universidad de Santiago, estuvimos con el rector hace muy poco de la Universidad de Santiago, y esperamos hacer una alianza de modo a acompañarlo en un camino de la actualización de la normativa, tanto de construcción como la normativa de diseño sísmico. Yo creo que es un acompañamiento que va a ser de algunos años, y nuestro objetivo principal es que si nosotros somos capaces con este pequeño aporte que estamos intentando hacer, que en vez de que mueran 17, 20 mil personas, mueran una menos, y ojalá muchas menos, nos vamos a sentir satisfechos de haber cooperado con una nación tan importante. Y quiero complementar, es tan importante, ¿por qué? La cuna de la civilización, Babilonia, 12 civilizaciones han estado allá, lo que ocurrió en la escritura, todo lo que conocemos de la civilización que tenemos, nace en ese sector. Y cómo Occidente o los que tienen más posibilidades no van a ayudar. Yo creo que ese es el camino, la colaboración independiente, y ojalá que la guerra con Israel y todo para el próximo año haya disminuido su influencia y podamos seguir en este camino. Sí. Oiga, no me queda más que agradecerle a ambos el que nos hayan contado un poquito más de lo que fue esa presencia en Siria, y obviamente en su momento poder seguir evaluando el grado de receptividad que se tiene por parte de las autoridades, y si efectivamente amaina el tema bélico en la zona y todas estas medidas que ustedes han sugerido se puedan ir aplicando. Francisco Morales Peña, ingeniero civil en geografía, académico USACH, y Mauricio Castillo, ingeniero civil de nuestra universidad y presidente de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros de Chile, estuvieron con nosotros. Un abrazo, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.